Muy buenas noches, amados, que el Dios de la gloria les bendiga. Qué honor y gran privilegio estar con ustedes esta noche y poder compartir con ustedes este maravilloso tiempo. Le damos la más cordial bienvenida. Esta es la Iglesia Ministerio Fe Mueve Montañas en León, Nicaragua. Y quien les saluda, el pastor José Luis Salgado. Es para mí un honor y un gran privilegio compartir la palabra del Señor, que siempre nos trae dirección, nos trae guía, nos trae paz a nuestros corazones en medio de un mundo que se envuelve en medio del dolor, del llanto y de la disolución, en medio de toda esa situación difícil, triste, cuando muchas personas están desilusionadas completamente, han perdido, muchos de ellos, la esperanza. Es triste poder escuchar las noticias hoy día de todo lo que está pasando en muchas personas. Estamos escuchando, además de lo terrible que esta pandemia está provocando, el dolor, el llanto, el sufrimiento en las familias. También escuchamos de abusos infantiles, abusos a las esposas, etcétera, etcétera. Situaciones que están desatándose en medio de las familias. También escuchamos casos donde muchas personas optan lamentablemente a quitarse la vida, producto de consideran de pronto que todo se le ha derrumbado. Escuchaba a alguien escribir diciendo: tenía grandes planes para este año, pero ahora me encuentro en el propósito de Dios. Qué lindo es poder aceptar en este momento las etapas en las cuales vivimos. Hay algo muy importante que debemos aprender a la luz de la palabra de Dios, y es aprender a vivir un día a la vez. Si este día el Señor nos ha dado bendición y nos ha dado victoria, tengamos la bendición y la bondad de poder agradecer profundamente al Señor por este día que Él nos regala. Hoy tenemos paz, tenemos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tenemos ese favor, esa bendición venida del Señor, y agradezcamos a Dios por tener a nuestra familia, tener a nuestras bellas esposas, a tener esa bella familia que el Señor nos ha regalado, esos preciosos hijos que el Señor nos ha regalado. Poder agradecer a Dios, agradezca por su esposo, su esposa, por sus hijos, agradezca al Señor por el pan que el Señor le trajo, le proveyó este día. Agradezcamos al Señor un día a la vez. No se desespere, de pronto dice: no, pastor, es que ha colapsado todos mis planes. No, con calma, repose en el Señor, descanse en el Señor, un día a la vez. No es ser conformista, es confiar en Dios, confiar en su divina providencia. Así que es tiempo de confiar, de estar descansado en el Señor. El día de hoy, antes de entrar a la palabra del Señor, quiero tomarme un tiempo para orar por muchas de nuestras familias. Me bendice mucho como pastor, como un padre espiritual. He estado toda mi vida, comencé sirviendo al Señor desde mis 12 años, y a los 15 años el Señor me permitió servir como levantando una obra, un campo. Y hoy, por gracia de Dios, he ocupado 30 años de mi vida sirviendo al Señor en el ministerio. He estado envuelto ayudando a personas, enseñando la palabra del Señor, direccionando a las personas en el buen camino. Y de hecho, extrañamos profundamente el hacerlo presencialmente, pero hoy, gracias a Dios, a través de estos medios, podemos llegar a ustedes. Pero quiero decirles que siéntanse confiados en Dios, seguros en Dios, porque no hay otro lugar en este momento donde podamos estar más seguros que en las manos del Señor. Así que es muy importante. Recuerden lo que estoy diciendo, es muy importante desarrollar nuestra fe y confianza cada día. Así que ahí, como familia, quiero bendecirles, los felicito por tener este tiempo precioso, dedicarlo al Señor, y como pastor quiero orar por ustedes, quiero bendecir sus vidas, quiero orar por cada una de sus necesidades. La palabra del Señor dice que Dios, nuestro Señor, suplirá todo lo que nos falta conforme
sus riquezas en gloria. Él lo ha prometido y Él lo hará. Él suplirá todo conforme a sus riquezas en gloria. Así que hoy vamos a creer a esas promesas de Dios que tiene para nosotros, para traernos esa bendición, esa gracia, ese favor. Así que vamos a creerle al Señor. ¿Qué requiere en este momento? ¿Está pasando por algún cuadro en su salud? De pronto a lo mejor tiene algún malestar que en este momento se siente, siente que necesita la intervención de Dios a través de un milagro de sanidad en su cuerpo. Permítame orar hoy por usted. El Señor va a sanar. Él hizo provisión en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga usted y yo fuimos sanos. Por la llaga de Cristo hemos sido sanados. Así que hoy crea a la palabra del Señor. Así que les bendigo en el nombre de Jesús. Permíteme declarar esta palabra de bendición basada acá en Números capítulo 6, el verso 22. Dice: Jehová habló a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y diles: así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles. Hay una ordenanza de Dios cómo debemos bendecir al pueblo de Dios. Así que prepárese hoy, esta linda noche, para recibir esa bendición del Señor sobre su casa, sobre su familia. La palabra del Señor dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo, dice el Señor, los bendeciré. En el nombre de Jesús oro que la plenitud de Dios, que es una bendición completa, es una bendición total en nuestras vidas. Señor, es una bendición que nos trae ese contentamiento, esa plenitud total. Señor, ahora ese hogar, esa casa, esa familia que hoy necesita de un milagro suyo, Señor, a lo mejor un milagro de sanidad. Ahora mismo envío la palabra de vida, de sanidad, de salud sobre ese cuerpo enfermo y declaro que por las llagas de Cristo usted es sano ahora. En el nombre de Jesús declaramos que esa familia hoy sea llena de tu gracia y reciba sanidad. Todo cuerpo enfermo ahora, por las llagas de Cristo, por los méritos de Cristo, por las llagas de Cristo, en el nombre de Jesús te declaro sano ahora por el poder de la sangre del Cordero. Ahora mismo en el nombre de Jesús. También ahora mismo oro por aquellas familias que están orando por un milagro de provisión en su casa. No sé qué están necesitando, qué estás esperando de parte de Dios, pero el Señor hoy hace la obra en su vida. Él es el Dios de milagros. Él puede proveerte el pan que hoy estás necesitando. Él puede proveer hoy el dinero que estás necesitando. Dios hace un milagro en esta familia que está orándote a ti, clamándote a ti por el pan nuestro de cada día. A lo mejor necesita su pan. Provee, Señor, esa canasta básica que requiere esta familia. Aquellos que están orando por un milagro de alimento, provéele, Señor. Aquellos que están orando por un milagro financiero para comprar cosas, Señor, de suma necesidad, para pagar sus servicios básicos, etc. Dios, glorifícate, trae provisión, dale ideas, oh Dios de gloria, haz un milagro en la vida de este hermano, de esta hermana, que sabe hacer las cosas, tiene un trabajo, sabe algo, Señor, pero no tiene el empleo. Ábrele puerta, provéele ese empleo para que Él traiga la provisión a su casa, Señor, en el nombre de Jesús. Familias, reciban hoy sanidad divina sobre sus cuerpos, reciban el favor de Dios lleno de provisión, lleno de gracia, de abundancia en su casa, en su familia, en el nombre de Jesús. Aquellos que están viviendo con ataques de pánico, de nerviosismo, a lo mejor no duermen la noche, están muy tensos, necesitamos descansar. La palabra del Señor dice que Jehová
haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Recibamos esa paz que viene del Señor. En el nombre de Jesús oro, Señor, por aquellos que necesitan paz, aquellos que necesitan descanso, aquellos que necesitan el favor suyo, Señor, que puedan sentir, Padre de gloria, que tú llegas en medio de la tormenta y tú eres quien tienes el poder, la autoridad para decir, Señor, que ese viento y esa tempestad se detenga en tu nombre, Señor. Y sé que esa tormenta que se está viviendo en ese hogar, en esa casa, en esa familia, hoy, Señor, tu presencia, que es suficiente, Padre de gloria, hoy se desata, se derrama sobre esa casa, sobre esa familia, ahora, en el nombre de Jesús. Queridas familias, estamos bajo el abrigo del Altísimo Dios. Estamos bajo esa divina protección. Así que refugiémonos en Él. La palabra del Señor dice, torre fuerte es el nombre de Jehová, y a Él correrá el justo, y levantado será. Nosotros estamos bajo la divina protección del Señor. Que el favor de Dios, que la gracia de Dios esté sobre su vida en esta linda hora. Así que ánimo en este momento, ánimo en el Señor. Debemos consolarnos en el Señor, alentarnos en el Señor, recibir las promesas del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús por siempre. Ahora, en este momento, vamos a ir a la palabra de Dios. La palabra que siempre nos trae dirección y consuelo, fortaleza a nuestro espíritu, a nuestros corazones. Quiero que, si no le has dado compartir con alguien en este momento, asegúrate hacerlo. Dale compartir para que usted haga que la palabra de Dios corra realmente y que el Señor sea glorificado en cada vida que escucha la palabra de Dios. Quizás llevando esa palabra que esté esperando de parte de Dios, que va a producir esa paz, va a producir ese gozo del Espíritu, esa esperanza venida del Señor. Y por supuesto, si no le ha conocido al Señor, esa persona, la mayor gozo, el mayor milagro que puede ocurrir es que esa persona se encuentre con nuestro Señor Jesucristo y le pueda recibir como su único y suficiente Señor de su vida. Así que sea parte de eso, sea parte, dele compartir y que la palabra de Dios corra en el poderoso nombre de Jesús. Así que hoy vamos a ir a la palabra del Señor y esta noche estaremos compartiendo lo que nos dice la palabra del Señor en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. Aquí vamos a encontrar una palabra poderosa que va a edificar nuestra vida, nuestro espíritu. De hecho, estamos viviendo en este tiempo los días finales, los tiempos conocidos como los tiempos postreros. Estamos viviendo precisamente el cumplimiento de todos los tiempos y momentos escatológicos de los últimos días. Es esa la etapa que estamos viviendo ahora. El pueblo de Dios debe de estar en este momento viviendo preparado, como dice la palabra del Señor. Debemos de saber en qué consiste nuestro nivel de preparación. Esto es una excelente pregunta. ¿En qué consiste nuestro nivel de preparación? Porque muchas veces somos expertos en prepararnos físicamente, en prepararnos con medicina, prepararnos, y eso es bueno, no es malo, prepararnos con almacenar alimentación, prepararnos con distintas cosas en las cuales es muy bueno, no es nada malo, eso está excelente, pero tenemos que prepararnos espiritualmente, porque es preeminente nuestro encuentro con el Señor. En otras palabras, eso es el paso en el cual la iglesia en cualquier momento se da. Es ese paso, en cualquier momento la iglesia del Señor será arrebatada. Seremos arrebatados, lo que se conoce como el rapto de la iglesia. Y en otro término quiere decir el zarpazo, el arrebatamiento de la iglesia, en un abrir y cerrar de ojo. La iglesia del Señor se va
con Cristo. Hay un corito que muchos años atrás, recuerdo siendo un niño, lo cantábamos en la congregación. Y qué lindo canto ese que tristemente ya no se escucha a veces en las congregaciones. Y dice, esta iglesia se va de esta tierra porque aquí no está su mansión. Volaremos con gozo a los cielos donde mora Jesús mi Señor. Y para ir al cielo, continúa diciendo este canto, no se necesita ser un astronauta o ser un aviador. Solo con la sangre de mi Jesucristo, solo con la sangre de mi Salvador. ¡Qué lindo! Así que hay que prepararnos, porque la iglesia del Señor se va de esta tierra. Hay que pedirle al Señor, como dijo el salmista David en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí caminos de perversidad y guíame por el camino eterno. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine, nos refleje áreas en las cuales tenemos que corregir en nuestras vidas y estar preparado. Tenemos que estar alejados de ese mundo de la hipocresía, de la mediocridad, de ese mundo envuelto en el fango del pecado. Tenemos que estar en el Señor, tenemos que estar escondidos en su hueco, en el hueco de su mano. Es tiempo, es momento de prepararnos. Y hoy vamos a ver una parábola tan preciosa que nos va a llevar hacia eso. Y la palabra del Señor nos dice en el capítulo 25, el versículo 1, dice la palabra del Señor, entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Luego dice la palabra en el versículo 3, las insensatas tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite. Escuche esto, versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Gloria a Dios. Velad y orad, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Hoy vamos a ver algo muy importante en esta parábola. Es importante entender a la luz de la palabra del Señor y en el contexto en el cual está esta parábola. Primero, quiero que demos un vistazo cómo se realizaban las bodas en aquel momento y en el cual, en las etapas que se realizaban, en la cual nuestro Señor Jesús en esta parábola, Él enfatizó. La costumbre que se daba en ese momento era el matrimonio se producía en 3 etapas. La primera etapa que vemos ahora es el momento en el cual el padre iba con su hijo para pedir la novia. En este momento el padre se comprometía y daba un dote por la novia. En otras palabras, daba un precio, pagaba un precio por esa novia, la cual quedaba reservada para
su hijo. Entonces el padre pagaba algo para ella. La segunda etapa era la parte del desfile de los novios. El desfile de los novios era ya cuando se iba aproximando ya ese momento de la unión. En este momento era el desfile de los novios que se daba, un desfile, era como casi diríamos lo que llamaríamos acá un poco como la despedida de solteros, dirían uno, pero esta era la parte, aquí se le llamaba el desfile de los novios. Entonces, para irse luego entonces a concretar ya el matrimonio, para concretar o consumar el matrimonio, donde se celebraba precisamente, como vemos en la escritura que vemos en el Evangelio de Juan capítulo 2, cuando Jesús es invitado a una boda, lo cual se celebraban, eran 7 días, una semana completa que se celebraba de fiesta, de gozo, de alegría en ese momento. Ahora, quiero que entendamos esta parte importante. Ya decíamos entonces que se producía la parte inicial, que era donde se pedía la novia y se pagaba el dote. Cristo Jesús, el Padre Celestial, nuestro Padre Celestial, ha pagado a través de un precio, el precio de sangre. Ese es el precio de la novia del Hijo de nuestro Señor. Él pagó con su propia sangre. Él se dio a sí mismo para comprar una iglesia, para pagar por el precio de esa iglesia. Usted y yo hemos sido comprados, dice la palabra del Señor en Corintios, dice hemos sido comprados con precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que su cuerpo y su espíritu pertenecen al Señor. Usted le pertenece al Señor. Usted es un hijo, una hija de Dios y usted le pertenece al Señor. Entonces, en la primera etapa decíamos, pedía a la novia, pagaba un precio. Él ya pagó ese precio. La segunda está por darse, que es el desfile de los novios, el momento en el cual se produce el arrebatamiento de la iglesia. Para celebrar, esto nos lleva hacia las bodas del Cordero. Ustedes saben que la palabra de Dios nos habla de las bodas del Cordero. Él nos habla de estas bodas preciosas del Cordero. Su iglesia es una novia. Por ende, entonces, ahora vemos nosotros, a la luz de su bendita palabra, vemos nosotros que el Señor nos está pidiendo, nos está diciendo a cada uno de nosotros que debemos vivir en ese nivel de consagración y de preparación espiritual. Debemos estar consagrados, estar preparados, porque entonces estamos a punto que se dé el arrebatamiento. Estamos a punto que se produzca ese desfile que nos lleva hacia las bodas del Cordero. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Así que estamos listos para esta etapa. Así que prepárese. Y hoy lo vamos a ver reflejado aquí en esta parábola de las 10 vírgenes. En primer lugar, quiero que observemos el universo de la iglesia del Señor está representada en 10 vírgenes. Dice la palabra, y notemos algo importante, eran vírgenes, estaban guardadas, se habían guardado, eran vírgenes, no estaban contaminadas, estaban guardadas para el Señor. Es así como debe de estar la iglesia, guardada. Recuerden ustedes que en los tiempos bíblicos, que los reyes, como en el caso de la señorita Esther que vemos en la palabra del Señor, que la mandaron, recuerden ustedes que cuando el rey seleccionaba a una virgen para que fuera ella la reina, tenía que pasar por una etapa bien fuerte, tenía que estar por lo menos meses metida en una etapa llamada desinfección, donde quizás se le quitaban los piojos, se le quitaban los malos olores, se le quitaban, qué sé yo, pulgas, se le quitaban cualquier tipo de cosas que tuviera, porque era una etapa de desinfección. Pero después entraban a otra etapa, antes de ir a ver al rey, a una etapa de perfumación, para que al momento que se presentara ante el rey, ella pudiera emanar ese perfume. Ahora,
La iglesia del Señor Jesucristo es esa. La iglesia del Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos sacó de ahí, de esa pudredumbre, de esa hediondez, de esos hábitos malignos, diabólicos. De ahí nos sacó el Señor para que formáramos parte de la iglesia. Por eso el apóstol Pedro nos dice que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Antes no éramos pueblo, ahora somos pueblo escogido, santificados para Dios. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Maravilloso. Él nos sacó para una etapa de desinfección. El punto importante es este. Ya usted salió de la etapa de desinfección. El problema es que a muchos han pasado demasiado tiempo en la etapa de desinfección. De pronto me dicen, pastor, yo llevo ya 20 años en los caminos del Señor, pero aún no ha salido de la etapa de desinfección. O sea, ¿cuándo usted va a estar preparado para encontrarse con el Señor? Personas que no han dejado hábitos ocultos en sus vidas. Todavía hay obras de las tinieblas que están controlando sus pensamientos y los están llevando, los están conduciendo hacia eso. Todavía hay gigantes que lo derriban, pero recuerde que ese pequeño David se levantó contra ese gran gigante Goliat y lo derribó, no en sus fuerzas, sino en el poder de Dios. ¿Qué gigante a usted en este momento lo tiene agobiado, que no lo ha hecho salir de la etapa de desinfección? Hay que estarlo desinfectando, y me refiero a personas que hoy están firmes en los caminos de Dios y mañana ya no están. Son temporeros. Personas que están, y no estoy diciendo que tenga algo malo reconciliarse con el Señor. Es excelente, tenemos que reconciliarnos cada día con el Señor, pero hay personas, que ellos se están reconciliando cada día, todo el tiempo. No están afirmados en los caminos del Señor. ¿Qué está pasando? Siempre está en la etapa de desinfección. Necesitamos ir a la etapa. Ahora sí dice, pastor, la verdad yo no he pasado de esta etapa, y no puede ir obviamente a la etapa de perfumación si no ha salido de la etapa de desinfección. Hay que purificarnos, tenemos que purificarnos, tenemos que arrancar todo hábito oculto, toda maldición del infierno, toda inmundicia de las tinieblas. Hay que echarla fuera de nosotros. La palabra del Señor dice, ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en mi carne lo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Tenemos que aprender a vivir en esa victoria en Cristo, amados. Tenemos que aprender a aferrarnos a ese poder y autoridad en el Señor. No podemos vivir en ese nivel. Si estamos esperando volar con Cristo, irnos con el Señor, debemos de saber que hay esa etapa. Y la segunda etapa es la etapa de la perfumación. Esto habla de la unción. El proverbista Salomón, en el libro de Eclesiastés, nos dice la palabra del Señor: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y no falte ungüento en tu cabeza, perfume en tu cabeza, aroma en tu cabeza, unción en tu cabeza. El salmista David dice: unge mi cabeza con aceite. Y luego dice la palabra del Señor: con aceite fresco, unge mi cabeza con aceite fresco. El Señor quiere derramar su unción, su gracia, pero Él no la puede derramar, esa unción, realmente si no hay un despojo, si no hay esa desinfección en nuestras vidas. Necesitamos entender qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Necesitamos, si somos la novia de Cristo, usted ha pasado por la etapa de desinfección y ahora está en la etapa de unción. Vivamos en la etapa de unción, porque ya el mundo no nos domina, no nos controla. Nosotros vivimos para el Rey de Gloria, porque el mundo pasa y sus deseos, y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y lo que hay en este mundo, dice la palabra, es el deseo de los ojos, es la vanagloria de la vida, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Pero el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Usted y yo debemos de estar basados en el Señor, fundamentado en sus maravillosas promesas. Y en esta etapa nos dice aquí la palabra del Señor, estas eran 10 vírgenes, eran 10 que representa toda la iglesia del Señor Jesucristo, los santos, los redimidos con la sangre del Cordero. Lo sorprendente aquí
es que la palabra nos dice que lo que estas 10 vírgenes hicieron. Note lo que dice el versículo 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante, escuche esto, a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. ¿Cuántas tomaron sus lámparas? Las 10. Las 10 tomaron sus lámparas. Pero vea el versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Observe esto. De las 10, 5 eran prudentes, 5 insensatas. Observe algo. Y usted me puede decir, pastor, ¿cuál es la diferencia entre el prudente y el insensato? El prudente es alguien que oye la palabra de acuerdo al capítulo 7, versículo 24 de Mateo. Jesús lo explicó y dijo que el que oye su palabra y hace, lo va a comparar a un hombre prudente. Pero el que oye la palabra y no lo hace, entonces lo va a comparar al hombre insensato. Ahora observemos esto. Al hombre prudente, el que oye la palabra y hace. Entonces la virgen es prudente, son aquellas que oyen la palabra, se preparan prudentemente, se consagran, se preparan para ese momento. En el caso de la insensata, ¿qué representa la insensatez? Que oye la palabra, está advertido, pero no se prepara. No hace nada para prepararse para ese encuentro. Pregunta importante. Con todo lo que está pasando en este momento, ¿acaso no siente que algo está diciéndole que Cristo viene ya? ¿No le está diciendo a usted de que realmente estamos caminando hacia eso? Que pronto el esposo vendrá a buscar a su novia, la iglesia del Señor, la iglesia que Él ha estado, que Él desinfectó, la iglesia que Él ha ungido, ha purificado. Esa iglesia, Él viene a buscar. Pero aquí dice que 5, esto me habla de la mitad, 5 prudentes, oyen la palabra, ven los tiempos que estamos viviendo y se prepara. Dice, hey, esto está diciéndome algo a mí. Es tiempo de revisarme. Es tiempo de ver cómo está mi vida. No puedes seguir diciendo que sos la iglesia del Señor Jesucristo, que vas a volar con Cristo a los cielos y todavía está viviendo en un estado de adulterio, en un estado de fornicación. Espero que no me apague ahora mismo y deje de sintonizarme de verme. Espero que no le lastime, pero estoy diciéndole la verdad. Si está pasando algo en su vida espiritual, si está viviendo en mentira, en hipocresía, si está viviendo en niveles de inmoralidad, ¿qué está pasando ahora? Si usted es la iglesia del Señor y sabe que ya ha vivido en la etapa de desinfección y ahora está viviendo en la etapa de unción, está preparado para irse con el Señor. ¿En qué grupo usted se encuentra? Ahora, si las personas siguen y siguen y siguen y siguen en ese estado, si a lo mejor alguien dice, pastor, yo no me he bautizado porque yo sé que eso es un mayor compromiso. ¿En qué nivel usted está? Entonces, ¿usted ha venido para ser realmente un hijo de Dios pleno? ¿Cree que el Señor viene a buscar una iglesia a un hijo parcial? No, Él viene a traer un hijo total, un hijo que es un hijo que ha nacido de nuevo completamente. La palabra dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Usted debe de estar realmente un hijo pleno, un hijo pleno. No, yo soy casi hijo. No. Usted es un hijo pleno, un hijo de Dios y debe de estar comprometido plenamente con el Señor. Dice, pastor, yo de pronto tengo, qué sé yo, cuántos años de vivir y con su señora y tiene hijos y todo, pero no me he casado. ¿Cómo es posible que usted esté en un estado de fornicación? Usted tiene que arreglar su vida. Tiene que ordenar su vida. Tiene que vivir una vida de obediencia a la palabra de Dios plenamente, porque los tiempos que estamos viviendo es tiempo de prepararse. Pastor, yo estoy ahí, pero no me hablo con fulano, sutano. ¿Qué es eso? ¿Cómo es posible? Si usted no tiene primeramente, o escuche, la palabra dice que el que no ama a su hermano, que lo mira, su relación horizontal, ¿cómo puede tener usted comunión
con el Padre Celestial. Quiere decir que sus relaciones horizontales, si están afectadas, afectan también su relación vertical con su Padre Celestial. Necesitamos estar en comunión y actuar como una hija de Dios, como un hijo de Dios prudente, como vírgenes. ¿En qué grupo? Usted debe saber en este momento en cuál de los grupos usted se encuentra. Si en el grupo de las 5 prudentes o en el grupo de las 5 insensatas. Entonces, pastor, ¿cuál es la característica de la prudente? Ya decíamos, oye la palabra y se prepara a plenitud con todo. Pero el que oye la palabra y no la hace y no se prepara, es la que realmente es una virgen insensata. Ellos dice que las 10 salieron para recibir al esposo y llevaban, dice, sus lámparas. Observe esto, 5 eran prudentes, 5 insensatas. El versículo 3 dice, las insensatas tomando sus lámparas, oiga esto, no tomaron consigo aceite. Tomaron sus lámparas, pero no tomaron consigo aceite. Verso 4, mas las prudentes tomaron aceite y sus vasijas juntamente con sus lámparas. Qué lindo. Observe que las insensatas tomaron sus lámparas, en otras palabras, tomaron sus lámparas. La palabra de Dios representa la lámpara del Señor. Tomaron, recibían la palabra, tomaron consigo, pero no tomaron consigo aceite. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. En otras palabras, contaban con aceite. Esto es muy importante que lo veamos. Versículo 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Observe esto. Me llama la atención que tardándose el esposo. Nos dice la palabra del Señor en el capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, sino que Él es compasivo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Él está dando oportunidad. Así que la palabra de Dios nos dice que tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Cuántas se durmieron? ¿Las 5 prudentes o solo las insensatas? No, todas, las 10 se durmieron. La diferencia era en la preparación previa que habían hecho. Observemos esto. En el versículo 6 nos dice la palabra del Señor, y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya, salid a recibirle. Entonces todas aquellas, ¿cuántas? 10. Aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Oiga esto, mas las prudentes, qué lindo esto. Observe algo muy importante. Las insensatas hasta este momento se percatan que no tienen aceite. Se están quedando sin aceite y sus lámparas se le apagan. El versículo 9 dice, mas las prudentes respondieron diciendo, qué lindo es ser prudente, ¿no? Escuche las palabras de estas prudentes. Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad vosotras mismas. Interesante. Escuche, la unción no se vende, escuche esto, no es que va a un sitio y lo compra, tampoco se regala. Hay personas que dicen, suélteme la unción. ¿Con qué se va a quedar entonces uno? La unción, recuerde que es lo que usted ha alcanzado. ¿A través de qué? A través del sacrificio y la negación. ¿Qué significa eso? A través de la entrega, de la búsqueda. Cuando usted, escuche esto, cuando usted ha puesto su propósito por encima de sus deseos. Pero tristemente muchas personas anteponen su deseo ante el propósito de Dios. ¿Qué está pasando en su vida hoy? Necesitamos hoy correr al Señor, entregarnos a Él,
así como su cuerpo necesita 3 tiempos de comida y poder tener tiempos de ingerir algo y se vitamina y todo eso es excelente, es muy bueno. Sin embargo, la vida espiritual necesitamos apartarnos, tener un tiempo de búsqueda, de entrega, de oración, de ayuno, lectura en la palabra. Necesitamos meternos para que nuestro nivel de unción, ese nivel de negación va desatando sobre nuestras vidas aceite, unción. Cuando perdemos, recuerde usted que en qué momento las semillas de olivo sueltan el aceite, en el momento que entra la prensa y entonces pierde su figura y suelta su aceite. Es lo que ocurre, lo que el apóstol San Pablo dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne lo vivo para aquel que murió y resucitó por mí. Entonces es tiempo de buscar. Escúcheme, querido, algunos han estado viviendo por mucho tiempo al ray, dependiendo de otros nada más. Nunca olvidaré una hermana que cantaba un corito hace muchos años atrás. Estaba en mi adolescencia y la escuchaba. Ella compuso un corito, no sé si lo llegó a publicar en disco o no, pero lo cantaba en la congregación y me gustaba, me gozaba mucho, me gustaba y lo recuerdo, nunca se me olvida ese canto. Que Dios bendiga a esta hermana amada, que ella compuso ese canto muchos años atrás. Y ella decía: los hermanos de este tiempo ya no quieren caminar, cuando van a paso lento quieren hacerse chinear y piensan que todo el tiempo el que es más fuerte los va a llevar, y cuando lleguen al cielo, allá en el cielo, quererse apiar. Qué lindo, ¿no? O sea, me parecía muy importante esta etapa. Entonces, esta parte de ella. Entonces, ¿cuántos creyentes hoy día están queriendo vivir al ray? No, usted y yo tenemos que determinarnos, buscar a Dios en oración, en entrega. Busque al Señor, busque ese aceite. Nadie se lo va a regalar. Nadie no va a ir a una pulpería a comprarlo. No se lo van a vender. Lo tiene cerca. Podríamos decir menos de 1 metro, que es la distancia del piso a su rodilla. Doblegarnos ante el Señor, ante el trono de la gracia, pedir su bendición, pedir su ayuda. Es hora, es momento de correr a sus brazos. Buscarlo a Él en oración, en búsqueda. Ahora estas vírgenes dicen: no, ya no tenemos. Mejor vayan para que no nos falte a nosotras ni a vosotras, porque vamos a dividir y entonces nos vamos a quedar, como quien dice, nos vamos a quedar, ni una de los dos grupos va a quedarse se va a quedar sin aceite. No, entonces vaya y compre. Note algo muy importante. Cualquiera podría decir: esto es falta de generosidad. No, pero hay cosas que no se compran con dinero. Es a través de tu entrega, de tu búsqueda, de tu humillación al Señor. Ahora el riesgo es el siguiente. Ahora vea lo que dice: pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y los que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Observe esto: siempre la insensatez se paga un precio alto con la insensatez. En la vida espiritual no podemos vivir como insensatos. El apóstol Pablo en el libro de Efesios nos dice la palabra del Señor que vivamos como sabios, no como necios, como entendidos. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. El insensato siempre anda haciendo las cosas a la hora llegada, al final. Ahora dice aquí el versículo, y para cerrar, nos dice la palabra del Señor que llegó el esposo, se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Alabado sea el nombre del Señor. La lección triste de estas 5 vírgenes fue que se quedaron. ¿Cómo está nuestra vida espiritual en este momento? Quiero cerrar leyéndote 2 versículos bíblicos a continuación. El primero lo encontramos en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando él se manifieste,
Tengamos confianza para que no, escuche esto, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Esto es muy importante que lo entendamos, querida iglesia. Lo repito, ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. El segundo versículo que he dicho que quiero leer está en Apocalipsis. En Apocalipsis el Señor nos hace una clara advertencia, capítulo 16, versículo 15. La palabra dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudo y vean su vergüenza. Lo único que nos cubre a nosotros, queridos, es la sangre de Jesucristo. Es la justificación que el Padre recibió, que es el único sacrificio perfecto que el Padre recibió, es el sacrificio de su Hijo. Y a través, por eso dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Solamente el aceptar a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal es la cobertura establecida en nuestras vidas. Si usted le ha fallado al Señor, usted debe ponerse a cuenta. Si está viviendo como insensato, le animo hoy que se despoje de toda insensatez, de toda imprudencia, y actúe como un hombre, una mujer de Dios, prudente, sabio. Y le animo a velar, porque el Señor vendrá, dice la palabra, como ladrón en la noche. Y en este pasaje nos dice, en el que leímos, que a la medianoche. Y a la medianoche, ¿sabe qué representa eso? En el momento menos esperado, cuando está donde ha caído el peso del cansancio y es hora de dormitar en ese sueño profundo, puede que venga el Señor. Y yo quiero preguntarle hoy, antes que vaya a dormirse esta noche, asegúrese que usted se va a acostar como una virgen prudente y sabia, no como una virgen insensata. Virginidad habla de apartarse, de consagrarse para Dios. Así que usted está desafiado a guardarse, consagrarse a Dios, pero no basta solo eso, hay que buscarlo a Él, hay que velar y hay que buscarlo en oración, en ayuno, en búsqueda para con Él. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales y es hora de buscarlo al Señor. Es momento, es hora, antes que sea demasiado tarde, porque la palabra del Señor dice que Él, cuando ellas vinieron corriendo hasta la hora llegada, la puerta ya estaba cerrada. Y lo que se escuchó del otro lado, no las conozco. Y la palabra dice, nos exhorta, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Quiero orar por ti hoy. Quiero que allí en familia donde ustedes están hoy, se levanten en el poder, en la autoridad de su nombre, para hacer la voluntad del Señor hoy. Vamos a despojarlo de toda obra del mal. Padre, en el nombre de Jesús, oro por esa familia hoy, que ahí donde ellos están hoy, Señor, cada uno de ellos, Padre de gloria, te pide con profunda pasión en su corazón, Señor, te pide que tú los llenes con tu Espíritu Santo. Ellos han tomado sus lámparas, también han tomado aceite, vasijas llenas de aceite. Señor, no se han conformado a un nivel de conformismo, de mediocridad, sino de entrega total, de búsqueda total. Han pasado de la etapa de desinfección a la etapa, Señor, de perfumación, de ungimiento, de búsqueda, de entrega. Han tenido ya ese despojo, Señor, y se han aferrado a tu amor, a tu poder, a tu plenitud. Quieren vivir para ti, para gloria de tu nombre. Señor, aquellos que están luchando aún todavía, Señor, te pido que los afiances en ti, mi Dios. Ayúdalos, Padre de gloria, a despojarse de toda inmundicia de este mundo eterno, Señor, y agarrarse de ti para vivir para gloria de tu nombre. Bendigo cada hogar, cada familia,
Cada hombre y mujer que dice, Señor, ayúdame. Señor, quiero ser esa virgen prudente en el nombre de Jesús. Estoy ahí en ese grupo. Padre, manifiéstate en su vida. Habla a sus corazones. Revélate a sus mentes. Prepara tu iglesia, Señor, para su encuentro contigo. Prepáranos, que seamos sabios, que seamos prudentes y nos alejemos de la insensatez y la imprudencia. En el nombre de Jesús, te bendigo en el nombre de Cristo. Ánimo. Déjame orar por aquellas personas que no le conocen todavía al Señor. Haz conmigo esta oración. Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Pido que perdones mis pecados. Pido que me laves con tu sangre. Apuntes mi nombre en el libro de la vida. Quiero ser tu hijo de aquí en adelante. Envía el Espíritu Santo a morar a mi corazón y guiarme a toda verdad. Te alabo, te bendigo y te glorifico porque vives por siempre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Amados, te animo. Si has hecho esta oración, te animo a que compres un ejemplar de la Biblia. Léala todos los días. Ore cada día de su vida. Hable con su Padre Celestial. Conéctese con un hermano que ama a Dios y sirve a Dios. Y si puedes contactarte con nosotros si vive en nuestra área, haznos saber que has hecho esta oración y queremos ayudarte, queremos animarte, queremos decirte qué pasos hay que hacer. Así que en esta noche damos gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido de escuchar su palabra. Les mando un abrazo fuerte y recuerden que Cristo viene pronto. Cristo viene pronto por su iglesia. Somos ese pueblo del Señor que anhela y desea cada día ese momento precioso. Recuerda que Cristo les ama y nosotros también. Te mandamos un abrazo fuerte en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga. Buenas noches. Bendiciones.